Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en este día previo a que se estrene el AMR24 y sobre todo en eso nos vamos a centrar durante todo este día, incluido el segundo vídeo que tendremos más adelante, pero sigue habiendo muchas noticias que os tenemos que contar y que todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero de lo que tenemos que hablar, como digo, es al respecto de ese Aston Martin, de las evoluciones. Ahora os vamos a hacer un recordatorio de las informaciones que hemos estado teniendo, de lo que se ha dicho, sobre todo de cómo va a lucir este AMR24, si es que nos muestran el coche real, que en teoría, viendo que el año pasado lo hicieron después de hacer un cambio radical de concepto, lo lógico es que este año no tienen por qué ocultar nada, deberían de enseñar también todos los progresos que lleven hasta el momento, pero bueno, veremos cómo evoluciona todo eso. Ahora os contamos qué es lo que deberíamos de ver mañana según las informaciones que habíamos tenido hasta este punto, que por supuesto todavía podría evolucionar algo, pero os tenemos que contar un poco las sensaciones. Os hemos traído distintas personas hablando acerca de esas sensaciones que tienen dentro de la fábrica de Silverstone. Incluso muy recientemente os trajimos la información que tenía Carlos Miquel. Como ya os hemos dicho cuando os dijimos en ese punto, uno de los mejores periodistas que hay en toda España sobre la Fórmula 1, donde indicaba que al final era más o menos lo que ya os habíamos dicho en el canal, que no va a ser una evolución del Aston Martin similar a la del año pasado, porque es imposible, porque si dieran ese salto hacia adelante se plantarían peleando frente a Red Bull. No va a ser el caso, lo único que sí va a ser una evolución significativa, sí que hay buenas expectativas en el equipo, sí que creen que van a conseguir solucionar los problemas que presentaron con el AMR23 a final de temporada, ese coche que bueno, tenía muchos déficits en velocidad punta, pero a final de año ya no era tan bueno en ritmo puro de carrera y demás. Bueno, pues todos esos problemas que fueron surgiendo a lo largo del año creen que los han solucionado, entre por sus propias mejoras como por la mejora que le introduce Mercedes mismamente, que es la nueva suspensión y la nueva caja de cambios. Eso va a solucionar muchos de los problemas que tenía Aston Martin el año pasado, y las sensaciones que hay dentro de la fábrica de Silverstone son muy positivas. Uno de los periodistas españoles de Fórmula 1, Gonzalo Serrano, que narraba la Fórmula 1 junto a Antonio Lobato en los primeros años de la categoría, cuando empezó a, sobre todo, a hacer el boom mediático con Fernando Alonso, ¿no? En esos primeros años, cuando ganaba el título, estaba Gonzalo Serrano narrando y ha dado su expectativa, que lleva hablando mucho en redes sociales sobre lo que espera de este MR24, pero con lo que él sabe, ha hablado acerca de si cree que ganará Alonso esa 33 este año, que él dice que sí. ¿Pero por qué dice que sí? Bueno, pues lo que dice es que este año, a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada, han llevado una estrategia de comunicación más pausada, más prudente. Ya lo hemos visto con este tema, ¿no? Que ahora han sacado de Alo Bajini y todo esto. Bueno, algo más prudente porque no es esa mejora tan enorme como dieron el año pasado, pero que en la fábrica de Silverstone hay muchas sonrisas. Y aquí ya os lo contamos siempre muchas veces. En este periodo de la temporada, durante los test de pretemporada, no hay que fijarse solamente en los datos, sino en las caras. Eso siempre es lo que se dice, sobre todo para esos test de pretemporada, porque un equipo se puede estar ocultando, puede llevar más carga de combustible que solo ellos saben, pero así pues también saben cuánto mejorarían si reducen esa carga. Eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta y en este periodo es súper importante. Y en esa fábrica de Silverstone, las caras que hay, todo el mundo sonríe. Centrándonos en el presente, ¿va a llegar este año la 33, Gonzalo? Que yo veo que la gente no para de preguntártelo en redes. Mira, sinceramente, yo creo que sí, pero va a ser, además, tengo la impresión, es que son como pálpitos, ¿no? Esto no es broma. Es la sensación de que va a ser una carambola, en un circuito que no pensemos ya que se va a conseguir y ¡pum!, y salte. Y yo tengo curiosidad porque yo hace poco dije que en Aston Martin esta vez están siendo muy prudentes, pero yo sé que en Inglaterra hay muchos ingenieros que sonríen. Y si sonríes es porque o estás en el camino adecuado o lo que tienes entre manos es algo verdaderamente potente. Así que yo creo que va a haber 33. No sé por qué, tengo el pálpito.
Y bueno, ya hemos visto, lo habéis escuchado a Gonzalo Serrano hablando de su opinión de cuándo llegará esa 33, ¿no? De que sobre todo dice que será una carambola, es decir, el día que menos esperado sea. Realmente de, por ejemplo, 2023, la vez que más cerca estuvo, sin contar Mónaco, pero Mónaco justo era el gran premio que dices, sí se puede, que ya tuviera que ser una carambola, hubo una que estuvo muy cerca, que fue Zandvoort. Es más, llega a hacer una salida espectacular. Alonso hizo buena salida, pero que fuese espectacular en la resalida después de la bandera roja y podría haber ganado aquella carrera. O sea, es ese sentido a lo que se refiere de una carambola, de un día que realmente no lo esperes, pero el coche vaya mejor de las expectativas, ocurra esto, ocurra lo otro, que al final sabemos que para hoy en día que no gane Red Bull tiene que ocurrir muchas cosas. Esperemos que no sea el caso en 2024, que estén algo más cerca todos los equipos, pero que al final ese es el caso, pues que es cuándo llegará esa 33. Pero bueno, llegará esa 33 o no, veremos qué tal funciona. Más allá de ahí, como digo, os tenemos que hacer ese recordatorio un poco de cómo iba ese AMR24, de las informaciones que hay, lo que podremos ver mañana con el AMR24, según se había informado previo a llegar a ese punto, que ahora ya pues hay mucha información también acerca de los monoplazas, pero lo que se iba diciendo por el mes de enero de cómo evolucionaba el AMR24, este primer coche de Dan Fallows, es que es una evolución, eso tengámoslo en cuenta, no es un Ferrari, no es un Mercedes que va a cambiar radicalmente en comparación al año anterior. Esto va a ser una evolución a la MR23 porque ese cambio radical ellos ya lo hicieron, pero que sobre todo lo que se informaba anteriormente es que el cambio va a ser bastante visual. Desde fuera se va a poder apreciar, va a haber muchos componentes diferentes. Recordamos que en sí la caja de cambios y las suspensiones nuevas que introduce Mercedes, que van a ir también a parar a la MR24, se van a notar, se van a ver esas diferencias, van a ser más compactas, por lo que el coche, sobre todo en la parte trasera, también va a ser mucho más compacto, va a ser mucho más eficiente aerodinámicamente, se debería de poder apreciar, como digo, en toda la parte de la aerodinámica de fuera, pero lo más importante, por lo menos tal y como se comentaba, como digo, en enero, es que la mejora significativa que trae este AMR24 está en el fondo, que sabemos que es la parte más importante de estos monoplazas de Fórmula 1, el suelo, que es lo que más carga aerodinámica genera, y eso no lo vamos a poder apreciar, pero es para que lo tengamos en cuenta. Esos son los cambios visuales que podremos llegar a ver y los cambios que se informaba que han introducido Aston Martin en el AMR24 mañana en esa presentación que tendrá lugar en Silverstone, 9 de la mañana aquí en España. Saldremos de dudas. Además, también para finalizar sobre la intervención por parte del equipo Aston Martin, os tenemos que poner unos vídeos. Anoche fue la noche de carnaval, de que se celebra carnaval aquí en España. Lo digo así porque no sé si en América, Sudamérica, los países de por allí, México y demás, se celebra esta misma noche, pero bueno, aquí fue justo cuando se celebró y hay un grupo de aficionados que se disfrazaron sobre Aston Martin, mecánicos de Aston Martin, e hicieron una carroza como el coche de Fernando Alonso, que es bestial y os la quiero enseñar. El coche que de verdad tiene todos los detalles con los patrocinadores es el AMR23, pero tiene todos los detalles. Tiene el número 33 en lugar del 14 al fondo. La verdad que está curradísimo e incluso se pararon a hacer un pit stop anoche. Aunque no acabó muy bien la noche para uno de los zanahorios porque acabó siendo atropellado.
Pero bueno, vamos a dejar a un lado el equipo Aston Martin, traeremos más información, todo lo que podamos, os recordaremos cuándo es mañana en el siguiente vídeo, mañana es esa presentación de la MR24 y mañana va a tener lugar también algo que ya ha ocurrido hoy en el circuito de Silverstone. El equipo Haas ha estrenado el VF24 en el circuito de Silverstone. Ya anunciaron que este día 11 de febrero era cuando se iban a estrenar en el circuito, el primer shakedown que realizaban con el nuevo monoplaza. Recalco ese primer shakedown porque van a hacer 2 días antes, es decir, el 19 en el circuito de Sakir, donde se disputa el Gran Premio de Bahrein, tendrá lugar el segundo shakedown que va a realizar el equipo Haas. Esto lo sabemos, son el segundo equipo que lo hacen, lo hicieron el viernes también los de Sauber. Eso al final es con fines comerciales para poder sacar vídeos, fotografías del nuevo monoplaza, poderlas también pues publicitar, usar en redes sociales y demás. Esto lo hacen todos los equipos y el segundo en estrenar el coche ha sido el equipo Haas. Es la primera vez, por supuesto, que tanto Hülkenberg como Magnussen, que han estado hoy los dos en Silverstone, prueban el nuevo monoplaza. También es algo importante para los propios equipos porque ponen a punto el coche, se dan cuenta de si falla algo, de si les falta algo que podría ocurrir, así que por supuesto son jornadas cruciales que todos los equipos van a realizar antes de llegar a Bahrein y hoy ha sido el turno de Haas. Mañana será el turno de Aston Martin, justo después de la presentación que va a tener lugar allí en ese mismo escenario, en Silverstone. Bueno, es que la fábrica está enfrente del circuito, pero que va a tener lugar allí. Después se van a desplazar para hacer también su propio shakedown, filming day. No es exactamente lo mismo, pero vamos, al final tiene esa misma finalidad y lo irán haciendo todos antes de llegar a Bahrein. Porque, por cierto, a falta de solamente 11 días para disputar estos test de pretemporada en el circuito de Sakir, donde se disputa una semana más tarde el Gran Premio de Bahrein, atención porque ha llovido, sí, es un desierto, sí, no suele ocurrir estas instantáneas, no es algo habitual, pero ha llovido en el circuito de Sakir, a falta, como digo, de solo 11 días. La previsión para la Fórmula 1 es que no llueva, pero vamos, hoy eran los test de pretemporada de la Fórmula 3 y ha habido muy poco rodaje por culpa de esta lluvia que ha estado ocurriendo. Es más, hoy ha sido un día súper intenso porque estaba la Fórmula 4 de Arabia Saudí disputándose en el circuito de Abu Dhabi en Yas Marina y también han disputado con lluvia. Ha sido un día curioso en Medio Oriente porque algo que no suele ocurrir ha coincidido en dos países en puro desierto. Pero bueno, que simplemente era informaros con respecto a esto, de esta lluvia que ha podido ocurrir en el día de hoy en este circuito de Sakir. Esperemos que no ocurra para la Fórmula 1 porque desde luego que trastoca todos los planes. Cuando eran en Barcelona y llovía era genial porque probabas el coche en lluvia, pero si te desplazas los test a pretemporada a Bahrein, a Bahrein, perdona, no sé por qué pensé en un momento que eran en Abu Dhabi, te los desplazas a Bahrein y no te esperas que llueva y te trastoca todos los planes porque no estás preparado allí para que llueva. Así que bueno, eso era lo que os teníamos que enseñar también. Por cierto, os tenemos que hablar acerca del Gran Premio de Chicago. Ya os estuvimos contando que la Fórmula 1 ha registrado el Fórmula 1 Grand Prix of Chicago. Esto es una forma en la que se tiene que realizar antes de disputar el Gran Premio en dicha ciudad. Ocurrió, por ejemplo, en Madrid, ocurrió en su día en Las Vegas y ocurrió en su día en Miami, aunque no es un seguro de que acabe ocurriendo. Por ejemplo, está registrado también Gran Premio de Nueva York, pero todavía no ha acabado por hacerse. Aún así, desde luego que esto te demuestra que la Fórmula 1 tiene interés por correr en esa ciudad, y desde Chicago se pronunciaron concejales de la ciudad indicando que era muy difícil acoger un Gran Premio de Fórmula 1 y que no pasaba por sus planes, pero la Fórmula 1 lo sigue intentando. Quieren llevar la categoría a Chicago y que sea la cuarta carrera en suelo estadounidense, y avanza en su interés, además que tendrían un interés claro de que fuera este Gran Premio el Gran Premio de Estados Unidos europeadizado, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sería el Gran Premio más europeo en suelo estadounidense. La intención es que sea este estilo europeo. ¿Y qué es lo que nos referimos con esto? Lo que sería es que el Gran Premio combinaría elementos de circuitos europeos muy apreciados, ahora os contamos a qué nos referimos a esto, y sobre todo darían prioridad a la carrera, no al espectáculo como ocurre en el resto de grandes premios estadounidenses. Esto se refiere sobre todo a que no sea un Las Vegas o un Miami, dos grandes premios en los que se ha buscado mucho sobre todo el espectáculo, se ha buscado mucho sobre todo el glamour, por así decirlo,
y la carrera casi que ha pasado a segundo plano. Eso es lo que no se quiere en Chicago. Quieren que esa sea la carrera europea, por así decirlo, en suelo estadounidense. Combinando un circuito urbano, no quedaría otra que realizarse en un circuito urbano, que rodearía el estadio Soldier Field y mezclaría tanto curvas de baja, media y alta velocidad, donde la mayoría serían de media velocidad, dando así oportunidades de adelantamiento, pero sería un estilo circuito urbano muy europeo, que sea característico y dando esa prioridad a la carrera para que no tenga tanto espectáculo y sea más importante la carrera que lo que ocurre fuera del propio acción en pista. Me parece bien esta estrategia que llevan. Al final entiendo que es muy bueno para la Fórmula 1, pero lo importante no deja de ser la carrera, por lo menos desde mi punto de vista, y que haya por lo menos un gran premio en Estados Unidos, que además sea Chicago, que es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, si no recuerdo mal, cuando estuve viendo los datos, y desde luego que sería muy importante, pues una carrera más en Estados Unidos. Al final sabemos lo que mueven, la intención que están teniendo por llevar la Fórmula 1 allí, por conseguir crecer en el país, y si encima consigues que sea más importante el espectáculo, si el circuito urbano es interesante, es bueno, pues desde luego que sería una noticia bastante buena. Como también lo es el hecho de que en Alpine han trabajado muy duro para conseguir mejorar la potencia de su motor. Bueno, la potencia del motor no la han mejorado. Conocemos, todo el mundo sabemos que los motores están congelados y que hoy en día no puedes mejorar como tal la potencia, pero sí puedes optimizarla. Hay varios métodos que se pueden utilizar. Hemos visto recientemente, se ha hablado también de distintos motores, como por ejemplo el motor Mercedes, que en teoría van a optimizar el software, o también esto es algo en lo que Ferrari lleva trabajando desde el año pasado para alcanzar el motor Honda, pero son cosas que se pueden optimizar, y en Alpine han llevado a cabo distintas formas que ahora os comentaremos, pero recordemos que además el motor Renault es el peor motor de la parrilla. No es que te lo diga yo, no es que en línea recta parezca el peor motor de la parrilla, es que la FIA les dio la razón al propio Renault cuando pidieron que se investigase porque tenían 30 caballos de diferencia frente al resto. Entre el Honda, el Ferrari y el Mercedes no hay tanta la diferencia, está más en la optimización, pero en Alpine es que sí que son el menos potente por 30 caballos de diferencia. Recordemos que incluso la FIA dijo que se les iba a ayudar. También estaba aquí el hecho de que en teoría Honda, Ferrari y Mercedes habían mejorado cuando no se puede, pero bueno, se les iba a ayudar por ese motivo, pero luego Alpine rechazó esta ayuda también porque parecía que nunca llegaba y porque preferían centrarse en el motor de 2026. Así que para este año, para que se intente no apreciar tanta esa diferencia que tienen, han llevado a cabo varias optimizaciones, específicamente dos. La primera es una mejor instalación del motor. ¿Cómo que una mejor instalación del motor y por qué esto va a optimizar mejor el rendimiento? Bueno, básicamente al final el motor, tal y como lo instales en el propio monoplaza, puede rendirte de una forma u otra. Y esto ha sido explicado por Matt Hartman, sobre todo en los dos cambios que han llevado a cabo que creen que va a ser bastante notable. La primera de ellas es que admiten haber montado un tubo de escape que sale de la suspensión alrededor de la transmisión para reducir la caída de presión. Esto sobre todo les daría bastante mejor potencia, conseguir un mejor empuje. Y además se ha desplazado el ERS. Estaba situado en un sitio donde ha sido desplazado hacia atrás. En lugar de estar tan adelantado como estaba anteriormente, lo han llevado un poco más hacia esa parte trasera del coche. Esto al final es para ayudarles en la distribución del peso. Por eso es tan importante, sobre todo esa buena instalación. Si consigues instalarlo de la forma más óptima, la distribución del peso está mejor hecha, el coche puede ser hasta más ligero y aunque tengas menor potencia que tus rivales, no te lastra, porque si encima no tienes esa mejor optimización del espacio, te está lastrando porque el coche es muy pesado, no está muy bien distribuido el peso y encima tu motor no es tan potente como los demás, pues entonces desde luego que se nota muchísimo esa pérdida de potencia. Pero es que además se han modificado algunas cosas para tratar de igualar la velocidad punta de los coches. No solo ya es el hecho de optimizar el propio motor, sino el coche. Por ejemplo, se han realizado importantes mejoras en la forma que fluye el aire en el interior del coche para conseguir una mejor eficiencia. Ya os hemos contado que el coche en teoría del Alpine ha cambiado radicalmente, tal y como nos han informado, lo hemos demostrado también con las imágenes comparativas y demás. Ha habido un cambio muy gordo del Alpine, un cambio de concepto para asemejarse más hacia lo que está yendo toda la parrilla y
con esto conseguirán esa mejoría de la eficiencia, con el objetivo de conseguir una mejor velocidad punta sin importar tanto tu potencia. Recordemos que al final no solo hace el motor, este mismo año lo hemos visto muy claro con los motores Mercedes. McLaren, Mercedes y Aston Martin están más o menos en un punto similar, depende del Gran Premio, depende de cómo sea el monoplaza, de las mejoras que hubieran introducido, algunas ocasiones te rendían mejor que otro, alguno de los tres equipos, pero siempre Williams ha sido más rápido en recta. ¿Cómo es posible si estos cuatro equipos llevan exactamente el mismo motor? Pues porque el Williams, en cuanto a la configuración aerodinámica, es mucho más eficiente para conseguir velocidad punta, genera menor carga aerodinámica, que para el paso por curva Williams perdía muchísimo, pero reduces también la resistencia aerodinámica, entonces en recta rendía mucho mejor. Eso es algo que en teoría en Alpine han intentado optimizar para tener mejor velocidad punta. Veremos en qué punto se encuentra el equipo Alpine y si con esto han conseguido mejorar y les vemos conseguir rendir un poco mejor, porque sí que es verdad que en cuanto a velocidad punta este año, y fíjate que en 2022 no estaban nada mal, pero sí que en este 2023 han fallado bastante. Por ejemplo, Monza fue un calvario para ellos, les costó muchísimo, pero veremos qué es lo que consiguen este año. También os tenemos que enseñar, y finalizamos, que también ha salido ya la ropa de Red Bull para este año. Ya va saliendo la distinta ropa de los distintos equipos y estamos pudiendo apreciarla. Vemos también esa sudadera, estilo idéntico a lo que es la camiseta, cambia un poco con respecto al año pasado, aparecen estas tonalidades, estas rayas blancas, desaparecen las rojas que estaban por aquí, por el medio, tanto de la camiseta como de la sudadera, y también las gorras, que las gorras sí que la habíamos visto esta, que es la de Checo Pérez, vemos que hay mínimos, pero sí que hay algún cambio, el logo de KitKat, que es específico de Checo Pérez, su número 11 por supuesto, y luego el de Max Verstappen con el número 1, y con Heineken, que también es específico en este caso de Max Verstappen, de la cerveza neerlandesa de su propio país. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ninguno de los otros contenidos diarios que realizamos, y os recuerdo que más adelante os daremos más información aún sobre este AMR24 previo a su día de presentación, que tendrá lugar mañana. Os lo recordamos, así que como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.